Hola, hola mis hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien mis hermanos, vamos a seguir con el segundo video, ¿ya? Sobre el conocimiento de nuestros hermanos apóstoles en aquellos días. Esto lo que estoy haciendo, mis amados hermanos, es para, primero que nada, para ayudar a nuestros amigos trinitarios, ¿ya? Para que ellos entiendan algo sobre todo esto, ya, que es lo que está pasando con nuestros hermanos apóstoles en aquellos días, donde ellos muchas cosas no entendían, ya. Entonces, esto le va a servir mucho a ellos y también nos va a servir a nosotros, para entender también otras cosas que tengo que hablarles, ya, sobre la gran tribulación, ya. Bueno, tuve que cortar el video ayer, mis amados hermanos, porque bueno, justo llegó una persona, y tuve que cortarlo, ya. Así que le coloqué como primer video. Bien, mis hermanos, vamos a seguir en esto hermoso, viendo el conocimiento, ya, de nuestros hermanos en aquellos días. Y quedamos ayer, mis amados hermanos, de ver y de leer, mis amados hermanos, Lucas 24, donde se le acercó a nuestro Señor Jesucristo a dos varones, ya, para hablarle. Y donde sucede algo también, mis amados hermanos, donde sucede algo con estos dos varones que conocían a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos le vieron, mis amados hermanos, no le reconocieron al Señor, ya, no le reconocieron a estos dos varones. Entonces, de eso vamos a ir analizando, y la Escritura nos va dando a entender también otras cosas más, sobre todo sobre este tema, ya, sobre estos dos varones. ¿Cuál era el conocimiento de ellos? ¿Cómo estaba con ellos? ¿Cómo estaba su corazón también? Si creían o no en el Señor, ¿no es cierto? Si de verdad lo hubiesen creído, o le habían creído al Señor lo que Él hablaba, ya, que iba a resucitar al tercer día. Bueno, nos vamos a hacer todo esto, mis amados hermanos, vamos a hacer todo este trabajito. Ya hemos orado al Señor para que nos ayude en todo esto, y lo vamos a hacer en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, le invito a leer Lucas 24, 18 en adelante. Dice así, en el santo nombre de Jesús, dice: respondiendo uno de ellos, de los que estaban con el Señor Jesús y se encontraron con él, dice así: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿a quién? Al Señor Jesucristo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido? O sea, mis amados hermanos, no reconocieron al Señor, ¿me entiende? No lo reconocieron estos dos varones que han acontecido en estos días. Entonces Él les dijo: ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas han sucedido? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros, aquí hermanos, coloquen mucha atención, miren, pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. O sea, mis amados hermanos, la duda llegó a ellos. Ya era el tercer día que el Señor les dijo a ellos que Él iba a resucitar,
¿ya? Mas ellos dudaban, mis amados hermanos, de nuestro Señor. ¿Acaso Él era el Mesías, el que iba a redimir al pueblo de Israel en aquellos días? Porque ellos pensaban, mis amados hermanos, se los digo nuevamente, ellos pensaban, la mayoría, que nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, iba a establecer en aquellos días, en Jerusalén, en Israel, el reino, ¿ya? Que en esos días lo iba a establecer a espada, ¿ya? Pero no era ese el propósito de Dios. No era el propósito de Dios hacer así como ellos pensaban. Malentendían ellos las Escrituras. Entonces, mis amados hermanos, dice así el 21: pero nosotros esperábamos que era Él que habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amén. O sea, el tercer día, cuando el Señor les dijo, mis amados hermanos, a estos varones, ya, que Él iba a resucitar al tercer día, que las Escrituras se iban a cumplirse. ¿Me entiende? Entonces, nosotros aquí vemos, mis amados hermanos, vemos a estos varones, ya, el conocimiento de ellos, ya, el conocimiento de ellos que hubiese sido también el mismo de nosotros. Si nosotros hubiésemos estado ahí en ese tiempo con ellos, también hubiésemos tenido el mismo conocimiento que ellos. ¿Por qué? Porque tenía que pasar lo que dijo el Señor. ¿Qué es lo que tenía que pasar en aquellos días para que ellos entendieran las Escrituras, para que todo lo que el Señor les dio a revelar cuando estaba con ellos, pudieran ellos entenderlo, mis amados hermanos, amigos trinitarios? Ustedes van a entender muchas cosas preciosas en este día. Pudieran entender las Escrituras, ¿ya? Pero esto tenía que venir, mis amados hermanos, y el Señor se los dijo. Leíamos ayer, mis amados hermanos, y decía así, Juan 16:12, decía así, cuando el Señor se le acercó a ellos nuevamente: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender ni comprender. Es que es lo mismo, mis hermanos, no las podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, mis amados hermanos, tenía que cumplirse esto hermoso en ellos, lo que profetizó una vez Joel, mis amados hermanos. Joel capítulo 2, 28. Lo que Joel hablaba también, mis amados hermanos, hablaba también muchas cosas maravillosas, y lo que había de pasar también ese pueblo. Joel profetiza muchas cosas para ese pueblo, para esa generación, mis amados hermanos. Muchas cosas profetizaron los profetas de mi Señor. Muchas cosas profetizaron el juicio, amados hermanos, para esa generación, ¿ya? Pero también iban a tener una visitación también, hermano, que era Cristo, que era Jehová, hermanos amados. Iban a ser visitados también en amor, en misericordia. Iban a ser visitados, y muchos fueron visitados por el Señor, amados hermanos, con amor, con misericordia, con templanza, con tanta paciencia que el Señor tuvo con ellos, mis amados hermanos. Pero también su visitación, mis amados hermanos, también iba a ser con dolor, mis amados hermanos, para aquellos que no obedecieron, para aquellos que lo entregaron, para aquellos que no le recibieron, mis amados hermanos. Venía juicio para Israel. Amados hermanos, bueno, me estoy adelantando a lo que quiero hablarle más adelante.
¿ya? Y muchos han confundido muchas cosas. Lamentablemente, amados hermanos, se los digo, hemos tenido, la verdad, maestros en nuestra vida que han carecido de muchas cosas de la palabra, la verdad las cosas. Si entendiéramos bien las escrituras, si las comprendiéramos bien, pero para esto, veamos hermanos, para poder comprender todo esto hermoso, hay que dedicarse. La verdad que hay que dedicarse, no hay que tropezar en esto. Hay que dedicarse para poder entender, si no, no vamos a entender nada, amados hermanos. La verdad de las cosas, no vamos a entender nada. Y por eso está el mundo hoy en día como está, en muchos lugares, muchas congregaciones que ignoran muchas cosas sobre las escrituras. Es lo más lamentable de todo esto, que se suben hombres, varones que malentienden las escrituras y hacen cosas dentro de esas cuatro paredes, mis amados hermanos, que para el Señor son herejías, muchas cosas que ellos hacen. Entonces, yo sé que muchos la hacen por ignorancia, por no entender las escrituras, ¿ya? No la hacen con daño, pero muchos también la hacen, amados hermanos, para hacerse ricos, hacerse multimillonarios y para trasquilar al pueblo. Y el pueblo vive en ignorancia. ¿Por qué? Porque el pueblo no lee las escrituras, no las lee, no quiere leer, no quiere entender sobre esto el pueblo, mis amados hermanos. Por eso el Señor dice que por falta de conocimiento su pueblo ha perecido, mis amados hermanos. Entonces la falta de conocimiento, mis amados hermanos, siempre ha existido. La verdad que siempre ha existido en todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, por eso, mis hermanos, por eso las escrituras son claras. Más estos hombres, mis hermanos, dudaban del Señor, pero nosotros pensábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, amados hermanos, el tercer día que esto ha acontecido, que ya se cumplió, mis amados hermanos. Ellos, mis amados hermanos, estos dos varones, nunca pensaron que justo ese día se le iba a presentar el Señor. Más el Señor, yo creo que le cegó un poquito a ellos para que no le reconocieran, ¿ya? Pero se dieron cuenta después ellos con quién estaban, con quién habían hablado ellos. Más el Señor les dice así a ellos, que tenían un corazón incrédulo, mis hermanos, y se entiende por qué lo tenían así, porque no recibieron ellos lo que tenían que recibir, mis amados hermanos. Entonces dice así las escrituras. Más el Señor le dice así a estos dos varones. Nos adelantamos al versículo 25. Dice así: entonces Él les dijo: oh, insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén. No era necesario, hermanos amados. Señor tantas veces que les conversó y ellos no creían, no entendían, hermanos, no entendían. Se los digo nuevamente, nosotros seríamos igual, hermanos, igual, incluso a lo mejor peores que ellos para entender en aquellos días, hermanos. Ya no hablo yo de la falta de entendimiento de ellos como algo que no hubiese ocurrido en nosotros. Claro que hubiese ocurrido en nosotros y en estos tiempos, vamos, hermanos, sí que hay falta de conocimiento, de muchas cosas de nuestro Señor, por no leer las escrituras, por no comprenderlas, por no escudriñar, hermanos. Entonces sí que hay mucha falta de conocimiento sobre nuestro Señor en estos días.
donde en muchos lugares, se los digo nuevamente, se cometen muchos errores, y errores garrafales, mis amados hermanos, que lamentablemente Dios, lo único que le pido yo al Señor, que tenga misericordia, porque tal vez muchos lo hacen, mis amados hermanos, inocentemente, no entendiendo el propósito de Dios con todas estas cosas. Joel, mis amados hermanos, profetizó para esa generación, y eso es lo que muchos no quieren entender, no quieren razonar en eso, no quieren entender que este rey, así como los diluvianos tuvieron su oportunidad y tuvieron a Noé que le avisó y le aconsejó en aquellos días, estos también tuvieron, mis amados hermanos, en aquellos días un varón, un rey, que es sobre todas las cosas, nuestro Señor. Y le tuvieron, y el Señor le aconsejó, y estuvo con ellos, para que se arrepintieran de sus pecados. Mas estos no quisieron. ¿Qué lo quisieron? Le entregaron, amados hermanos, en manos de los impíos. Y por estas cosas que ellos hicieron, y por muchas más que hicieron a lo largo de su vida, a lo largo de sus generaciones, vino juicio para aquella generación, hermanos. Por eso Joel profetizaba para esa generación. Esa generación, mis amados hermanos, iba a tener algo hermoso en su vida, algo que jamás nunca tuvieron muchas generaciones, ni nosotros la hemos tenido, pero ellos la tuvieron al Rey de la Gloria, hermano, tuvieron al Rey de la Gloria, le palparon, le tocaron, mas no entendieron. Y no digo que fueron todos, no, muchos fueron salvos, mis amados hermanos, porque entendieron al Señor Jesucristo por medio de los apóstoles que ellos, mis amados hermanos, abocaron para que muchos pudieran ser salvos en aquellos días de algo que se asomaba para esa generación, hermanos. Pero muchos, cuando le empiece yo a hablarles sobre la gran tribulación que sufrió esa generación, van a entender tal vez muchas cosas, hermanos amados. Y era necesario que todo esto sucediera, que todo esto aconteciera, decía el Señor. Era necesario que todo esto acontezca. Tuvieron grandes milagros. ¿Qué no tuvieron? ¿Qué no vieron ellos, mis amados hermanos? ¿Me entienden? Entonces, por eso, mis amados hermanos, hay tantas cosas que ellos tuvieron y que se cumplieron en ellos, ¿ya? Y que el Señor cumplió también para que esa generación, mis amados hermanos, se les diera a revelar la misericordia de Dios, los misterios de Dios en las lenguas, en sueños, en visiones. El Señor reveló muchas cosas para que esa generación entendiera. ¿Me entienden, amados hermanos? Y así también toda esa revelación que llegó a ellos por intermedio de lenguas, por intermedio de idiomas, que es lo mismo, mis amados hermanos, por intermedio de sueños, profecías, por intermedio, mis amados hermanos, de grandes milagros y tantas cosas que ellos tuvieron. Toda la revelación que Dios les dio a ellos, mis amados hermanos, hoy en día nosotros echamos mano de todo eso que el Señor les reveló a ellos. Hermanos, misterios revelaba el Señor por intermedio de las lenguas. ¿Ya? Misterios, misericordia, vida, paz. Tantas cosas hermosas que reveló el Señor por intermedio de las lenguas, por intermedio de visiones, sueños. Profetas que hablaban en esos tiempos de parte del Señor, dando a entender muchas cosas. Pero muchos no entienden el propósito de Dios. Creen que todas estas cosas el Señor iba a traerla para todas las generaciones.
para todas las generaciones iban a tener todas esas cosas, iban a hablar en lengua, iban a hacer esto y lo otro. No, amados hermanos, no. Iban a levantar muertos. No, mis amados hermanos, no. No entienden mucho, no entienden. Y es difícil que entiendan, siempre le coloco yo, es difícil que entiendan porque lamentablemente, amados hermanos, lamentablemente han habido doctrinas que se han levantado y han hecho un daño, amados hermanos. Usted lo ve hoy en día, el daño que han hecho en las personas, en las generaciones que se han levantado con muchas doctrinas falsas. Y eso da una pena, a mí me da una pena enorme, amados hermanos. Sí que hay que empezar de nuevo, entenderme, amados hermanos, sí que hay que empezar de nuevo. Donde traen aceite, donde compran aceite de supermercado y se lo echan en las cabezas a la gente, que es una ignorancia a grado sumo. Lamentablemente, amados hermanos, es una ignorancia a grado sumo lo que hacen estas generaciones, no entendiendo el propósito de Dios con todas estas cosas. No lo entienden. Pero bueno, que el Señor tenga misericordia, amados hermanos, con todas estas personas que lamentablemente han sido adoctrinadas por largos años con doctrinas de error. Lamentablemente, amados hermanos, ya ahora hemos visto en las redes sociales todas estas doctrinas, amados hermanos, todas estas cosas que hemos visto, que lamentablemente toda la siembra que ellos han sembrado, ustedes los ven hoy día en las redes sociales, lo que ellos han cosechado. Personas que dicen que hablan en lengua y no, hermanos, por favor entiendan. Dios mío santo, si entendieran tantas cosas que reveló el Señor por intermedio de la lengua, tantas cosas que reveló y están aquí en su palabra, hermano, para que nosotros echemos mano de todo lo que el Señor dio a revelar. Y esto tenía que terminar, amados hermanos, tenía que terminar porque ya el propósito de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, los profetas hablaban de Él, de lo que Él iba a hacer, mis amados hermanos. Dios mío. En estos tiempos no es necesario la lengua, no es necesario este hermoso libro, amados hermanos, que es la Biblia. Está revelada en distintos idiomas. Todo lo que el Señor reveló a través de la lengua, a través de las profecías, a través de los profetas que habían en esos tiempos, a través de los sueños, visiones que habían ellos en esos tiempos, que se cumplió lo que dijo el profeta Joel. Así también lo dijo nuestro hermano Pedro. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. Se ha cumplido, no tiene por qué cumplirse en estos tiempos, ya se ha cumplido, no tiene por qué cumplirse en estos tiempos que alguien abra el mal como lo abrió Moisés. No, hermanos, tienen que entender, el Señor lo dijo, íbamos a creer en estos tiempos sin ver. Somos privilegiados, ¿cierto? Pero muchos quieren ver, quieren ver más allá. Por eso, lamentablemente, Satanás, mis amados hermanos, ha hecho estrago en muchos lugares. No se han dado ni cuenta muchos. Lamentablemente no se han dado ni cuenta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, siguiendo con esto, amados hermanos, el conocimiento de nuestros hermanos apóstoles en esos tiempos no era un conocimiento, amados hermanos, donde ellos entendían todas las cosas. No. Tenía que llegar algo a ellos. El Espíritu Santo de nuestro Señor tenía que llegar a ellos para que se cumplan muchas cosas.
muchas cosas. Tenía que llegar eso también a ellos, mis amados hermanos. Y mire, te les quiero leerles también en los Hechos, mire, los Hechos ya, mire, en los Hechos, capítulo 1, todavía ellos no habían recibido, mis amados hermanos, esto hermoso. Mire lo que pasa aquí en los Hechos, Hechos capítulo 1, dice así, y siguen ellos, mis amados hermanos, preguntándole al Señor, no entendiendo. Así también hubiésemos sido nosotros si hubiésemos estado con ellos. Dice así, en el santo y glorioso nombre de Jesús. Hechos capítulo 1, 6. Dice así, entonces los que se habían reunido, atención, les preguntaron diciendo, ¿a quién? Al Señor. ¿A quién? Al Señor Jesucristo le preguntaron nuevamente, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Incluso estos varones, hermanos, justo en ese día, cuando estaban reunidos, cuando el Señor los reunió a todos ahí, a muchos, ya, no sé cuántos habrían, pero eran muchos, eran varios, más de 11 personas, más de 12 personas, pero eran muchos. Estas personas, mis hermanos, estos hermanos amados en el Señor, todavía no entendían. Le preguntaban al Señor, literalmente le hacían una pregunta, ¿restaurarás en estos tiempos a Israel? No pensaban ellos, incluso, mis hermanos, nunca pensaron en ese mismo día que el Señor se iba a ir. No pensaban ellos que el Señor se iba a ir, que iba a ser alzado en el aire, amados hermanos, y cubierto por una nube. Ellos no pensaban esas cosas, ¿me entiende? Porque su conocimiento era vago porque necesitaban algo ellos para que llegara el conocimiento. Por eso el Señor les tenía que abrir el conocimiento. Eso es lo que les doy a entender a ustedes y a nuestros amigos trinitarios. El Señor tenía que abrirle el conocimiento a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que entendieran las Escrituras, para que pudieran ellos entender todo lo que el Señor había hablado por medio de parábolas y así también por misterios que Él hablaba en aquellos días, los misterios que ellos también muchos no entendían. Se tenía que cumplir lo que el Señor les dijo. Entonces, ¿cómo le decían ellos? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos días, en estos tiempos? ¿Y qué le dijo el Señor? Le dice así, y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis, mire, nuevamente el Señor les dice a ellos, mire, entiendan, hermano amado, entiendan también, amigos trinitarios, viene algo para que ustedes puedan entender muchas cosas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y hasta lo último de la tierra. Ustedes ven el conocimiento, mis amados hermanos, de nuestros hermanos, ¿no es cierto? No entendían lo que el Señor les decía en aquellos días. No entendían, ¿ya? ¿Y cuándo pasa todo esto, mis amados hermanos? Amigos trinitarios.
Les voy a leer a nuestros amigos trinitarios para que ellos entiendan algo. Miren, les voy a leer a nuestros amigos trinitarios algo, ya, para que ellos puedan entender. Miren lo que dice aquí, amigos trinitarios. El conocimiento estaría ya en ellos cuando el Señor les dijo esto a ellos. Y mire cómo empieza esto que el Señor les habla. Pero mire, disculpe, mire cómo el Señor les habla a ellos, más ellos, mire lo que pasa en ellos. Hermanos, amigos trinitarios, ustedes que bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no entendiendo que todavía el Señor a ellos no le abría el conocimiento para que entendiesen todo lo que Él les hablaba, les decía. Tal vez esto nunca ustedes se lo han dicho, o no se lo han... Yo diría muchas ganas de hablar sobre estas cosas, ¿ya? Ahora entiendan, por favor, entiendan y vean que todavía cuando estoy leyendo estas escrituras, todavía ellos, como dice el Señor, todavía ellos, el Señor no le abría el entendimiento, ¿ya? Y el Señor lo quería así, era el propósito de Dios que esto así aconteciera en ellos, hasta que llegase algo hermoso en ellos, ¿ya? Pero cuando se leyó esto, cuando el Señor habló con ellos esto, todavía no tenían conocimiento de entender al Señor, ¿ya? Entonces, dice así, Mateo 28. Recuerdan mucho, ¿no es cierto?, los trinitarios, amigos trinitarios, se les quiere mucho, yo los quiero mucho, ¿ya? No es una secta, ¿ya? Nunca le digan secta, ¿ya? Ellos aman al mismo Dios, al mismo Señor, ¿ya? Son nuestros amigos, porque aman al Señor, le quieren demasiado, ¿ya? Y yo sé que nuestros amigos trinitarios también ellos tienen, como nosotros también tenemos, mis amados hermanos, y ellos lo reconocen, y yo sé que nosotros también lo reconocemos, tenemos también, hay muchas congregaciones de la unicidad, ¿ya? Bueno, la verdad las cosas es que es lamentable, hay muchas congregaciones que no entienden palabra de Dios, y hay muchas congregaciones que yo sé que nuestros amigos trinitarios también saben que tampoco entienden palabra de Dios, demasiadas. En los dos lados hay confusión, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, dice así, mire, amigos trinitarios, para ustedes esto, dice así, Mateo 28, 16 en adelante, dice así, mire, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Mire, donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, mire, que hermano, aquí coloque mucha atención, pero cuando le vieron, le adoraron. Mire, le adoraron. Pero algunos dudaban. Hermano, mire, amigo trinitario, pero algunos dudaban. ¿Por qué dudaban? Ya, cuando dice la palabra dudaban, no creían, no entendían nada. Dudaban del Señor. Entonces, ustedes, amigos trinitarios, miren lo que sale más acá, miren cómo ustedes hacen algo que ellos no comprendían, no entendían. Y mire cómo el Señor les dice acá, pero algunos dudaban, ¿lo ves? Pero algunos dudaban, y Jesús se le acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. Por, por, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay algo tan terrible, amados hermanos. Yo creo que tal vez no muchos trinitarios saben esto, ¿ya? Esta confesión que han tenido sacerdotes antiguos, ¿ya? De la antigüedad, sacerdotes que nosotros sabemos que la palabra de Dios estaba en griego mucho tiempo, estuvo en griego, ¿no es cierto? Después en muchos idiomas se tradujo esta hermosa palabra, ¿ya? Y lamentablemente, mis amigos trinitarios, lamentablemente muchos ya de esta gente, yo creo que muchos amigos trinitarios deben haber escuchado esto, ya, de lo que les voy a decir yo. Yo no sé si esto es verdad o es mentira, ya, pero yo sé que ellos lo han escuchado. Según, mis amados hermanos, según muchos, esta palabra de Mateo, ya, según muchos, esta palabra de Mateo, muchos la han puesto en tela de juicio, ya, según muchos. Yo no, en este momento no la coloco en tela de juicio. Aunque la palabra, si fuese así, como muchos dicen que esta palabra fue adulterada que los mismos católicos han dicho que ellos la adulteraron, que nunca la palabra dijo en el nombre del Padre y Espíritu Santo, nunca dijo así la palabra, nunca dijo el Señor así. Muchos varones han confesado esto, que esta palabra ellos la adulteraron, ¿ya? Hay unas Biblias católicas que incluso dice en sus párrafos, no sé, en los últimos párrafos donde ellos hacen confesión, y sale este versículo y capítulo que ellos lo han adulterado, ya, han adulterado, y que en los papiros antiguos, aquí lo tengo, que también lo estuve viendo, en los papiros del siglo 70 y el papiro 45 del siglo 45, nunca dijo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. ¿Me entiende? Entonces, existe eso. Yo sé que muchos amigos trinitarios han escuchado esto, yo sé que muchos tampoco no lo han escuchado nunca, tal vez es por primera vez que lo escuchan, a lo mejor muchos, ya, pero incluso hay confesión de muchos. Yo creo que si ustedes indagan, amigos trinitarios, sobre lo que yo les estoy hablando, se van a encontrar con muchas sorpresas sobre este tema, ya, donde está en tela de juicio. Ellos, los católicos lo han puesto, este capítulo de versículo, ellos lo han puesto en tela de juicio, ¿ya? ¿Cuál es la tela de juicio? Es que nunca el Señor quiso decir así: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, mire, si fuese así, hermanos amados, amigos trinitarios, ellos son los que van a tener que dar cuenta de todas estas cosas. Si fuese así, yo no doy fe de esto, ya, quiero ser sincero con él, no doy fe de esto. Les digo lo que yo he escuchado, ya, pero que yo dé fe de esto, si es verdad o no podría hacerlo, no podría hacerlo. Yo creo que el Señor es el único que puede dar fe de esto, nuestro Dios. Él es el único que puede saber si es así o no. ¿Ya? Pero hay confesiones, muchas confesiones, que este capítulo y versículo fue adulterado por los católicos de aquellos tiempos antiguos para dar a entender la Trinidad. Bueno, pero
Pero yo al menos, mis amados hermanos, lo coloco en duda. Estoy con la duda nomás con esto, ya. No doy fe de estas cosas, de lo que he escuchado y he analizado y he visto, pero bueno. Pero pasando, mis amados hermanos, pasando a las escrituras, a lo que el Señor habló, y si el Señor es verdad que dijo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ustedes, amigos trinitarios, tienen que entender que aquí hay algo, ¿no es cierto? Aquí hay algo. Nuestros amados apóstoles en aquellos días dudaban del Señor. Algunos adoraron al Señor y otros, como dice la Escritura aquí, dudaban del Señor. O sea, en Mateo 28 todavía, mis amados hermanos, no se cumplía lo que el Señor había dicho, ¿ya?, sobre ellos. ¿Qué es lo que iba a pasar con ellos para que ellos entendieran lo que el Señor incluso aquí le habló? ¿Me entienden? Ellos no comprendían cuando el Señor también les mandó a predicar, o sea, le mandó a bautizar, si que es así como ellos, si es verdad lo que dicen estas escrituras, que el Señor dijo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, tampoco entendían, mis amados hermanos. ¿Me entienden? Porque muchos, como les digo, muchos dudaban en el Señor, ¿ya? Pero el Señor, ¿qué les dice? Lo leemos nuevamente. ¿Qué les dice al principio? Esto está en Juan, ¿ya? Esto está en Juan, mis amados hermanos, Juan 16, le dice: aún tengo muchas cosas que deciros. O sea, estas cosas, amados hermanos, esto que está en Mateo, esto es una de las cosas que el Señor tenía que decírsela a ellos. Sea como sea, si se la dijo en el nombre del Señor o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estas son muchas de las cosas que el Señor tenía que decirles a ellos, ¿ya? Pero más el Señor le dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender, amigo trinitario, pero ahora no las podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, o sea, muchas cosas. No solamente las cosas que habrán de venir, le iba a abrir el conocimiento el Señor a ellos. Algo hermoso iba a pasar en ellos. Iban a tener poder de lo harto, donde ellos iban a hacer sanidad y muchas cosas hermosas. Ellos, amados hermanos, ellos, no ustedes. Entiendan, por favor. Nosotros ahora somos de oración. No somos de imposición de manos ni estar sacando demonio a nadie. Somos de oración, porque el Señor ya cumplió con nosotros. Cumplió y se cumplió las Escrituras. Pero muchos de estos no lo quieren entender, no lo quieren entender. Traen todas estas cosas para estos tiempos. Esto ya se ha cumplido. Hermanos, entiendan, se ha cumplido. Todo lo que habló el profeta Joel, todo lo que hablaron los profetas en aquellos días de nuestro Señor, se ha cumplido. Muchos no lo quieren entender y no lo van a entender muchos tampoco, porque son tardos, como dice el Señor, para entender, para creer en el Señor, y no leen las Escrituras. ¿Me entienden? Entonces, el Señor tenía que abrirle el conocimiento, amigo trinitario, cuando Él le hablaba estas cosas. Pero en Mateo 28, 19, 16 al 19, pero los 11 discípulos, amados hermanos, mire, los 11 discípulos no fueron más que 11 cuando estuvieron allá con el Señor, mire, pero los 11 discípulos fueron 11, amados hermanos, pero los 11 discípulos
se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero algunos dudaban. Dudaban, hermanos. Y Jesús se acercó y le habló, diciendo: ¿habrán entendido? No. No, hermanos. Todavía el Señor no le abría el conocimiento. Todavía no había llegado el Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo que le iba a darle a entender todas las cosas. Todas las cosas. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habrán desobedecido porque, mira, hermano, oh, sí, Dios mío, si esto ya es una herejía, lo que yo escucho ya de nuestros amigos trinitarios. Eso es lo más lamentable, sí. Eso es lamentable, no de todo, no los meto aquí a todo en el saco, no. Para que vean que hay de todo en la viña del Señor, hay de todo. Lamentablemente nuestros muchos amigos trinitarios, lamentablemente, según ellos, que los apóstoles desobedecieron al Señor. Que desobedecieron al Señor, que tenían tanto conocimiento ellos en aquellos días, que desobedecieron al Señor. Así podrían decir. ¿Ya? Así podría yo escucharlos para poder ayudarlos. Mas no tenían conocimiento, mas no había llegado el Espíritu del Señor a ellos en aquellos días. Y muchos se atreven a decir que los apóstoles, mis amados hermanos, desobedecieron. Hermanos, por eso, mire, si yo escucho a un trinitario hablar así, ¿sabe lo que le digo a él? Mire, ¿sabe, amigo? Cerremos la Biblia y vámonos todos para la casa. Ya, se acabó. Vámonos todos para la casa. Aquí no, ¿sabes? Le digo una cosa, amigo mío, no hemos entendido nada. No hemos entendido nada, entonces. ¿Sabe? Vámonos para la casa y empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo, porque la verdad es que, Dios mío, las herejías que se hablan, amados hermanos, son herejías, agrado. ¿Sabes? Esas son las herejías que yo les coloco esto. Son herejías a grado sumo. O sea, ¿cómo se le ocurre a ese varón decir así? Yo he escuchado a muchos varones. ¿Cómo se le ocurre decir a estos varones que estos varones, nuestros hermanos apóstoles, desobedecieron al Señor? ¿Con qué idea lo hacen? Eso ya es maldad, eso ya es falta, ya eso no es, eso es falta de conocimiento, pero a grado sumo. A grado sumo. Eso ya no es falta de conocimiento casi, sino que ya es maldad. Eso ya es maldad, eso. Decir que los apóstoles desobedecieron al Señor. Eso ya es maldad. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que han hablado así y puedan entender que en estos varones, en aquellos días, no se les abría todavía el conocimiento para que entendieran los misterios, la sabiduría que tenía que llegar a ellos. Todavía no llegaba. Tenía que todo eso llegar para que ellos pudieran entender, comprender las Escrituras. El Antiguo Testamento, todo lo que hablaban los profetas en aquellos días de Cristo, el Mesías. Y llegó el conocimiento a ellos.
Claro que llegó este hermoso conocimiento que el Señor le había profetizado a ellos, ¿ya? Claro que llegó en aquellos días. ¿Cómo fue que el Señor les decía a ellos? En Lucas, mire, el Señor les decía muchas cosas a ellos. Antes de llegar allá, mire lo que dice Lucas, mire lo que dice Lucas. Lucas 24, 46 al 49 dice así: en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: y les dijo, ¿quién? El Señor. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara, atención amigos trinitarios, atención, y posiblemente tengan posiblemente esos escritos antiguos donde muestran que si el Señor nunca dijo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, tal vez sea verdad, mis amados hermanos. Santo Dios, que tenga misericordia, ¿no es cierto? Que tenga misericordia a Dios con estas personas. Ojalá estas personas, si confesaron que adulteraron la palabra de Dios, ojalá se hayan arrepentido y el Señor les haya perdonado. Pero hermanos, Dios mío, les digo algo. El Señor dice, ay del que añadiere y del que le quitare a su palabra, porque todas las plagas que están en este libro se volverán a ellos. Dios mío, es terrible, hermano, es terrible, ¿no es cierto? Que el Señor tenga misericordia, pero que se haga su voluntad. Amén. Dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase desde los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre, hermanos trinitarios, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado, en su nombre. Capaz que haya dicho, hermano, en Mateo 28 también lo mismo, en su nombre. Dios mío. Esto yo se los doy a entender a ustedes, amigos trinitarios, se los doy a entender con amor, para que ustedes entiendan y analicen las escrituras y las escudriñen y vean tal vez el engaño que ha llegado a ustedes por mucho tiempo y no han entendido. Han visto a los apóstoles bautizar en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Está llena las escrituras, el Nuevo Testamento, hermanos, está lleno de puros bautismos en el nombre de Jesús. No hay uno solo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay uno. Hay otro bautismo que también fue verdadero y salvó a muchos, que fue el bautismo de Juan. Existieron dos bautismos en esos tiempos, ¿no es cierto? Dos bautismos. El bautismo de Juan, que bautizaba en agua, pero mal, ¿qué decía? ¿Qué decía él de las escrituras? ¿Qué decía él de los profetas? Mal que viene tras mío, este va a bautizar en espíritu y en verdad, y aplacará su era, ¿cierto? Entonces, por eso, amigos trinitarios, tienen que entender estas cosas. Yo se los digo con amor, yo los quiero mucho, ¿ya? Ustedes no son una secta, no lo son, no son una secta, solo que no han comprendido muchas cosas, ¿no? Pero muchas cosas sí la han comprendido, sí han entendido muchas cosas. Tienen lindas predicaciones, entienden muchas cosas. Yo tengo
sigo a un amigo trinitario que siempre le doy like, porque habla muy... le doy like a él porque lo que él habla de muchos falsos profetas tiene toda la razón. Pero también tengo una pena, hermanos, que ojalá ellos pudieran comprender que nuestros hermanos apóstoles no tenían conocimiento de muchas cosas. Y en Mateo 28 todavía no había llegado el conocimiento a ellos, no habían entendido las Escrituras, no entendían lo que el Señor les hablaba por parábola, preguntaban si al Señor, lo mismo que hubiésemos hecho nosotros. Si yo me coloco, mi hermano, me coloco como un sabio delante de ellos, no. Si yo hubiese estado con ellos en aquellos días, menos hubiese entendido. Si ellos no entendieron, yo no hubiese entendido menos que ellos, o sea, no hubiese entendido nada. No me coloco sabio delante de ellos, no. Doy a entender, sí, y hablo conforme a las Escrituras, el entendimiento de ellos, nada más. Para poder dar a entender y dar a entender a los amigos trinitarios que hacen mal. ¿Me entienden? Bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No conforme como el Señor les dijo a ellos que lo hicieran. Sí, no conforme, porque el Señor a ellos le abrió el entendimiento y el Espíritu del Señor les daba a entender todas las cosas, todo lo que el Señor le había dicho a ellos, todo lo que el Señor le había revelado por intermedio de parábolas y muchas cosas, ellos lo entendieron, pero no en Mateo 28, 16, mucho más adelante, cuando llegó el Espíritu por primera vez a ellos, ¿ya? Entonces, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado, en su nombre. No dice aquí las Escrituras en el nombre. Es increíble, hermanos y hermanas, mire. Por eso yo de repente les creo un poco a estos varones, y tal vez ellos se arrepintieron, les creo un poco, ¿ya? Pero estoy en duda, ¿ya? Porque si aquí lo hubiese dicho, y que se predicase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el perdón de pecados, mire, ¿no hubiese sido igual, lo mismo? O sea, el Señor, hermano, por eso mire, por eso nosotros tenemos que poner atención a las Escrituras. Tenemos que poner atención a lo que nos hablan las Escrituras, a lo que da a revelar, ¿ya? Muchos dicen por ahí que la Reina Valera le falta, como le dicen muchos, tiene falta de conocimiento, no sé, algo por ahí, no sé cómo, bueno. Falta de sabiduría, eso algo también le ponen ahí mucho. La manera de expresarse, ¿ya? Les falta muchos que han traducido la Reina Valera, les ha faltado la falta de sabiduría, ¿ya? Pero bueno, es raro, ¿no es cierto? Es muy raro esto. Yo por eso, hermano, bueno, el Señor muchas veces nos ayuda. El Señor nos ayuda para entender, nos da a revelar muchas cosas, hermanos, para entender si fue adulterada su palabra o no lo fue, ¿ya? Entonces dice así nuevamente, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento de pecado. Mire, en su nombre, no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en su nombre el arrepentimiento de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois mis testigos de todas estas cosas. Amén. Y vosotros sois mis testigos
de todas estas cosas. ¿Quiénes? ¿Ustedes, amigos trinitarios? No. Ellos. Nosotros, no. Ellos son testigos. ¿O los testigos de Jehová de estos tiempos? No. Ellos. Vosotros, dice el Señor. Los 11 que estaban ahí. ¿Ya? Entonces, Dios mío, santo. Es terrible, amados hermanos, que si fue así, si es verdad, ¿cierto, amigo trinitario? Que el Señor tenga misericordia. Es terrible. Es muy terrible, amados hermanos. Entonces, pero miren, amigos trinitarios, pongan mucha atención aquí. Coloquen mucha atención. Demasiada atención coloquen aquí en esto. Juan. Mire, Juan 17:20. Miren lo que pasa aquí. Coloquen mucha atención. Miren. Juan 17:20. Lo vamos a leer en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: mas no ruego, dice el Señor, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, o sea, por nosotros, por todo el mundo, por todas las generaciones que han de creer en el Señor, que han de creer en mí, por la palabra. Atención, amigos trinitarios, hermanos amados, por la palabra de ellos. Mire, que han de creer por la palabra de ellos. ¿De quiénes? De esta generación, hermanos amados, no solamente de nuestros hermanos apóstoles, porque después creció mucho la iglesia en aquellos días, amados hermanos, donde se esparció el evangelio por muchos lugares, por todo el mundo. No crean que ese mundo que estaba en ese tiempo era igual que este, no. Ese mundo que estaba en ese tiempo, les puedo decir, era como todo Roma, ¿ya? Roma, Asia, en distintos lugares. Roma era uno de estos que conquistaron muchas partes, ¿ya? Y el Señor a ellos les llamaba mundo, tal vez. Pero no el mundo que se le predicó, y sí se le predicó a todo el mundo de aquellos días, el Evangelio. Yo le creo a las Escrituras, porque las Escrituras habla que se le fue predicado a todo el mundo, y eso lo vamos a verlo, y se lo voy a dar a entender con las Escrituras, que ya fue predicado el Evangelio a todo el mundo. ¿Me entiende? Las Escrituras lo dicen, no lo digo yo. Por eso, el que hable conforme a las Escrituras, y por eso tengo que hacer otros videos más, mis hermanos, para dar a entender esas cosas, ¿ya? Para hablar conforme a las Escrituras. Bueno, atención, amigos trinitarios, nuevamente, porque aquí viene algo para ustedes, pero más ustedes no lo han entendido, ¿ya? Muchos no lo han entendido. Más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Amén. Que también ellos sean uno en nosotros. Hermoso esto, hermano. Para que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Amén. Hermanos, la palabra dice, el Señor dice que tenemos que creer en nuestros hermanos apóstoles. La palabra lo está diciendo, el Señor está profetizando para todas las generaciones, para que crean en estos varones, porque estos varones, mis amados hermanos, iban a hablar de Él. A ellos se le iba a revelar todos los misterios, todas las cosas que nosotros por misericordia sabemos en estos días. A ellos se les dio a revelar
a ellos. ¿Me entienden lo que les trato de decir? A ellos se les dio a revelar todos los misterios, todas las cosas, por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? También nos da a revelar por intermedio del Espíritu todo lo que se les dio a revelar a ellos, para que nosotros podamos entender las Escrituras. Hermanos, las Escrituras, no estos profetas falsos que se han levantado en estos tiempos y que lamentablemente muchos hombres siguen poniendo oído y levantan también a estas personas. Que el Señor tenga misericordia de esta generación perversa, hermanos amados, que muchos se han levantado y han puesto 4 paredes, hermanos, y lamentablemente no entienden nada, hermanos amados. La verdad las cosas, yo me he dado cuenta, hermanos amados, porque yo también era uno de ellos que no entendía nada. ¿Entiendes? Por misericordia el Señor nos abre el entendimiento, porque ponemos empeño a su palabra y queremos saber de Él. Amigos trinitarios, la palabra dice: por la palabra de ellos ustedes tienen que creerles. Si ellos, ¿qué hicieron? Como las Escrituras dicen, que tenemos que creer a nuestros hermanos apóstoles, porque a ellos se les dio a revelar todo esto. Por misericordia, miren, si nosotros no hubiésemos tenido esta revelación, ¿ustedes creen que hubiesen creído en el Señor? ¿O ustedes creyeron porque vieron una nave espacial? ¿Ah? ¿O ustedes creyeron porque vieron a Cristo en la esquina? ¿O ustedes creyeron porque se le asomó un falso profeta y les dijo que existía el Señor? No. Por la palabra de Dios hemos creído. Sin ver, se cumple lo que dijo el Señor, que esta generación y otras más que vendrán, si así Dios lo permite, creerán sin verle a Él, sin ver nada. Hermanos, solamente vemos cómo las Escrituras se cumplen, mis amados hermanos, pero hay muchas cosas que ya se han cumplido. Lo único que falta, hermanos amados, y esperamos todo, es la venida del Señor, ¿no es cierto? Su venida, ¿ya? Y su venida no vamos a dar a entender, porque muchos creen que su venida es con señal y muchas cosas. No. Él lo dijo: viene como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Cuando menos lo pensemos, Él va a estar ahí. Y le vamos a ver. Y todo ojo le verá. Bueno, hermanos, amados, amigos trinitarios, por la palabra de ellos. ¿Y cuál era la palabra de ellos entonces? Cuando el Señor le abriera el entendimiento. Me gustaría leer primero lo que hizo el Señor con ellos. ¿Ya? Cuando llegó esto hermoso a ellos. Cuando el Señor le abre el entendimiento. Y esto está en los Hechos 2, mis amados hermanos. Mire, cuando se cumple incluso lo que habló el profeta Joel. Hermoso esto. Hermoso. Hermano, aló. Se cumplió. Atención. Se cumplió. No tiene por qué cumplirse en estos tiempos, ¿ya? En estos tiempos lo que tiene que cumplirse es que nosotros adoremos al Señor, oremos al Señor, ¿no es cierto? Que le amemos. Eso tiene que cumplirse, ¿ya? Atención. En el santo y glorioso nombre de Jesús, dice así. Hechos 2, capítulo 1 en adelante, dice así. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermoso esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, hermanos, cuando el Señor les dijo
reúnanse ese día, esperen en ese día. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, ¿no es? Se cumplió lo que el Señor, obedecieron al Señor, vayan y esperen en Jerusalén, ¿ya? Serán investidos con el Espíritu y grande poder del Dios de lo alto. Entonces dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Esto es hermoso, hermano. Y se le aparecieron lenguas repentinas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, atención, amados hermanos, aquí se cumple la palabra de Dios, lo que hablaban los profetas, lo que habló el profeta Joel. Y fueron todos, y sobre todo, lo que habló nuestro Señor Jesucristo, mas ellos no entendían, ¿ya? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hablaban como muchos creen en estos tiempos, hablaban en lengua angelical para que otros no entiendan. ¡No! Hablaban los idiomas de aquellas naciones, mis amados hermanos. Si no me equivoco, como 18 naciones o más naciones habían en esos tiempos, ya, en Jerusalén. Porque había una fiesta donde venían muchos, de muchos lugares, de Asia, de Panfilia, de Egipto, de muchos lugares, amados hermanos, de la India, Mesopotamia, Ponto, Panfilias, Roma, cretense, árabes. Todos les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas, en las lenguas, dice la palabra, en la que hemos nacido, no lenguas angelicales, en las lenguas que hemos nacido, las maravillas de Dios. Hermanos, tenían que tener esta bendición ellos. ¿Por qué? Porque el Evangelio tenía que esparcirse por muchos lugares, ¿ya? Por muchos lugares. Y el Señor hablaba misterios por intermedio de estas lenguas, hermosas lenguas, ¿ya? Hablaba misterios, Señor. Hablaba todo lo que tenía que cumplirse en aquellos días. El Señor revelaba por intermedio de estas lenguas muchas cosas. Está todo aquí revelado. Todo aquí, hermanos. Lo que ellos hablaban en lenguas también está revelado aquí. Los misterios. Dios mío, que puedan entender también estas cosas. Muchos, ojalá las puedan entender. Ya en estos tiempos, hermanos, no es necesario que hablen en lengua, que alguien se pare y cacaricacó, y 20 minutos y cacaricaqué y cacaricacó y nadie entiende nada. Nadie entiende nada, y no solamente es uno, son 2, 3, 4, hasta 15. Dios mío. Y después todos para la casa. Y aquí nadie entendió nada. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque hay ignorancia, porque hay incomprensión, porque no han comprendido las Escrituras. Todo esto Pablo dijo que iba a desaparecer y tenía un fin, todas estas cosas. Pablo lo dice, que las lenguas cesarán.
Pero no le crean a Pablo, no le crean. Muchos, ¿saben lo que hacen con esto? Para seguir con lo suyo. No, que Pablo dice esto cuando venga nuestro Señor, que ahí recién se iban a acabar. No, hermano, no, córtenla. Sinceramente, córtenla, ya. Por favor, córtenla. Dios mío, que tenga misericordia el Señor, que tenga misericordia. No entienden el propósito de Dios con todo esto hermoso que esa generación tuvo. Que nosotros, imagínense, nosotros todavía ni existíamos en esos tiempos, pero más el Señor hizo algo con esa generación. Hizo juicio también con ella. Llegó un juicio terrible en los años 70, esa generación donde fueron sitiados, donde también profetizaban los profetas, Daniel, sobre esa generación. Jeremías, Isaías, Job, Jacob, profetizaban para esa generación. Moisés, Dios mío, no van a entender. Donde tuvieron un príncipe, un rey, que fue en su socorro, pero no entendieron. Pasó lo mismo, mis amados hermanos, que en los tiempos de Noé. No entendieron. No digo que todos, pero ese mundo no comprendió, no entendió. Su propio pueblo le dio la espalda al Señor, al Rey de Gloria. Increíble. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Amigos trinitarios, les digo nuevamente, ¿qué les dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué estábamos leyendo? ¿Ya? ¿Qué estábamos leyendo en delante? ¿Ya? ¿Qué leíamos? Que a ellos se les debía de creer porque ellos hablarían de Él, y a ellos se les ha de creer también. Pero más ustedes no quieren creer, no quieren creer. Insisten en bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Hermanos, amigos, no tenían conocimiento todavía ellos. Comprendieron ellos, amados hermanos, comprendieron ellos. Recién comprendieron muchas cosas. Lo que le habló el Señor en Mateo 28, 16 en adelante, todavía no habían comprendido, no había llegado el Espíritu Santo a ellos. No sabían, no entendían. Más dudaba, dice la palabra, más dudaban ellos. Parte de los 11 dudaban. Pero cuando ellos entendieron y comprendieron, y más el Señor decía y profetizaba también para ellos, que a ellos ha de creerle. ¿Qué es lo que habíamos de creer en ellos? Lo leemos. Lo leemos. Dice así, Hechos 2, 36. Aquí ya, hermanos, aquí ya ellos tienen conocimiento, entró el Espíritu en ellos, el conocimiento. Algo hermoso sucedió ahí. Y por eso este varón hablaba con tanta autoridad. Nunca habían oído hablar a Pedro con tanta autoridad. Esa generación. Veían a Pedro detrás del Señor preguntando, y todos los apóstoles preguntando al Señor: Señor, ¿y qué es esto? ¿Y qué de esto, Señor? ¿Y qué es de las parábolas, Señor, que tú nos hablas? No entendemos, Señor. Pero mire cómo habla con tanta autoridad este varón. Y ustedes, amigos trinitarios, no han entendido al Señor. Cómo habla a través de Pedro. Es Cristo el que habla a través de Pedro. No es Pedro el que habla. Entiendan, por favor. Es Cristo es que habla a través de Pedro. Y dice así, en el santo y glorioso nombre del Señor, dice así, Hechos 2, 36 en adelante: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Mire cómo habla el Espíritu Santo en Pedro. El Espíritu de Dios. Dios mío, que el Señor tenga misericordia. Al oír esto, se compungieron de corazón. Imagínense, hermanos, que entiendan, hablaba Cristo. Por eso cuando ellos escuchaban a Cristo, cuando Cristo estaba con ellos, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, atención, y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si ya crucificamos al Señor, ya le matamos, ya le herimos. Mas Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué hermoso. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamase. Pedro no tenía el espíritu que estos varones, cuando hablan, dicen que Pedro desobedeció. Dios mío, qué herejía más grande sale de la boca de nuestros amigos trinitarios. No los coloco a todos, porque hay muchos amigos trinitarios que no conocen estas cosas, no las conocen, como también hay muchos hermanos en la fe en Cristo Jesús, hermanos que también son bautizados en el nombre de Jesús, que tampoco conocen muchas cosas, y que lamentablemente también hay muchos hermanos en la fe en Cristo Jesús que están mal adoctrinados, muy mal adoctrinados, lamentablemente. Y por eso levantan profetas, y por eso creen en los profetas, creen en toda esta basura que se ha levantado en estos tiempos. Porque yo les llamo basura, hermano. Que el Señor me dijo, que lo vi en la esquina, que lo vi allá, que lo vi acá, Él me dijo en sueño que venía un terremoto y que no se preocupe. Para mí todo eso es basura. No han entendido nada. Eso es lo más lamentable. No han entendido el propósito de Dios con las visiones, con todo lo que el Señor le dio a esa generación. ¿Para qué? Para que se cumpliera todo lo que estaba escrito por los profetas, para que se cumpliera todo lo que se hablaba del Señor Jesucristo, el cumplimiento de las Escrituras. Hermanos amados, este cumplimiento que lo tiene en sus manos, esto, hermoso. Nosotros no necesitamos profetas en estos tiempos, no necesitamos de agua bendita como muchos católicos le echan a sus peligreses, no necesitamos de aceite tampoco, de esa cuestión que andan comprando en los supermercados y según creen que el Señor les va a bendecir ese amuleto, y que algunos, es tanta la ignorancia que ha llegado ya a grado sumo a muchos que se echan 1 litro de aceite para sentirse ungidos. Dios mío, que Dios tenga misericordia, que tenga misericordia, donde muchos también ungen paños de las personas como que si el Señor hiciera herejías. Hermanos, no han entendido eso. Por eso les digo yo, no han entendido nada, no entienden el propósito de Dios con todas estas cosas hermosas. Ustedes creen que creyeron mucho con milagros y prodigios que hizo el Señor. Ustedes creen que creyó esa generación por intermedio de todas estas cosas.
muchos no creyeron. Muchos no creyeron. La mayoría no creyó, hermanos. La mayoría no creyó. Le decían al Señor, tienes demonios. Le decían al Señor cuando Él hacía algo hermoso. Increíble, hermanos, increíble. Hoy día, en estos tiempos, hermanos, nosotros lo único que tenemos que ir a la rodilla. Mira lo que les digo yo. Vayan a la rodilla. Yo quiero que la iglesia esté así como la dejaron los apóstoles, así, hermano. No como está ahora, arriba uno y otro abajo. Yo quiero dejar la iglesia así, esté así. Vamos todos a la oración. Vamos todos, vamos. Si aquí nadie tiene poder, aquí nadie, no. Aquí el que tiene el poder es el Señor. El Señor, el que tiene el poder. Vamos a la voluntad de Dios, vamos a la voluntad de Dios, hermanos amados, vamos a la voluntad de Dios. Y si Dios no te sana, y si Dios no me sana, deleítate en tu debilidad. Glorifica al Señor, ámale. Porque en la debilidad se perfecciona el amor de Dios en nosotros. Amamos al Señor. No pensemos que a lo mejor el Señor nos va a sanar. Tal vez, mis hermanos, mucho el Señor los debilita, mucho el Señor los tiene que debilitar para que comprendan y entiendan y procedan al arrepentimiento. Pero más estos no entienden, van y le imponen mano. Dios mío, si entendieran. Dios santo, no entienden el propósito de Dios. El Señor desde el principio que debilita al hombre. No lo han sabido. Lean las Escrituras. Desde el principio que el Señor debilita al hombre. Para que el hombre se dé cuenta que hay un Dios. Al mundo antiguo les habló por intermedio de un profeta, Noé, pero no entendieron. Amigos trinitarios, miren lo que pasa acá. Miren, amigos trinitarios, como les digo, esto le iba a servir a muchos de ustedes ya. Cuando el Señor habla con ellos en Mateo 28, no tenían conocimiento, no había llegado el conocimiento a ellos, ya no entendían lo que el Señor hablaba con ellos, dudaban del Señor. ¿No? Que Mateo empieza y reunió a los 11, más algunos le adoraron y otros dudaban del Señor. Todos dudaban. Hechos. Vamos a leer Hechos 10. Hechos 10, miren qué pasa aquí con nuestro hermano Pablo. Dice así, Hechos 10. No, disculpe, Hechos 19, sí. Ya esto fue mucho más allá, sí. Ya. Hechos 19 dice así, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 10, verso 1 en adelante, dice así, en el santo y glorioso nombre de Jesús, dice: mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo, mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de haber recorrido la región superiores, llegó a Efeso y encontró algunos discípulos. Mire, algunos discípulos, los que escuchaban a quién en esos tiempos, al Señor, ¿ya? Y a Juan el Bautista, ¿ya? Algunos discípulos, ¿ya? Y les preguntó a ellos, a esos discípulos, ¿recibieron el Espíritu Santo? Es muy necesario, hermano, amigo trinitario, es muy necesario recibir esto, hermoso. Es
es muy necesario. ¿Ya? Recibieron en Efesios, déjenle, ya me perdí, y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos, atención, ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, mira lo que dice Pablo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan, respondieron ellos. En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que habría de venir. Amén. Es decir, en Jesús. Amén. Y oyeron esto y fueron bautizados, estos varones, y fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Y fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento. ¿Te creen que Pablo les dijo, ¿y en qué bautismo fueron bautizados? El Espíritu que moraba en Pablo. Hermoso. Le hacía decir todas estas cosas a Pablo. Hermoso. Y al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué hermoso. Y hablaban en lengua y profetizaban. Eran entonces unos 12 hombres, hermanos, unos 12 varones que se bautizaron en el nombre de Jesús. Después fueron más y más y más. Amigos trinitarios, tienen que entender que estos varones no desobedecieron al Señor como muchos dicen. ¿Ya? No. ¿Cuántos deben decir por ahí? Dios mío, Dios mío. No, estos varones hablaban llenos del Espíritu Santo. Y se cumplió lo que dijo el Señor. ¿Qué se cumplió lo que dijo el Señor? ¿Por qué estos varones hablaban con tanta autoridad? Con tanta convencimiento hablaban estos varones. Porque el Señor les dijo esto. Entiendan, amigos trinitarios. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad a vosotros, ¿ya? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyereis. Hermoso, hermoso, hermano, esto es hermoso, esto es hermoso. Tal vez, amigo trinitario, tal vez nunca han escuchado esto ustedes, ya que nuestros hermanos apóstoles no tenían conocimiento cuando el Señor les mandó a bautizar y a ser discípulos en todas las naciones. Ellos no comprendían al Señor. No comprendían. Pero el Señor les dijo, tengo muchas cosas que deciros. Muchas cosas más les dijo el Señor. No solamente eso, lo que les habló ahí, no solamente del bautismo, sino que otras cosas más, y muchas más. ¿Cuántas cosas no entendieron ellos cuando vino
el Espíritu a ellos. Esta verdad grande que se iba a posar en ellos, que era el Espíritu del Señor. Y por eso ellos hablaban con tanta autoridad. Ay, Dios mío. Y profetizaban. Se cumplió en esa generación lo que dice Joel. Joel lo dijo. Joel dijo todas estas cosas que se iban a cumplir. Por eso están, bueno, ojalá nuestros amigos trinitarios entiendan. Ojalá nuestros amigos trinitarios puedan entender. Hay algo, voy a leer algo más, a ver, aquí, Hechos, a ver si esto, quería leer algo más. A ver. Iba a leer algo más, pero quisiera saber, a ver. Bueno, lo que le quería leerle, mi amor, ustedes lo han escuchado cuando Pedro le dice amados hermanos, a esa generación, ¿ya? Que estaban escuchando en aquellos días, que todo lo que estaban viendo ellos, cuando hablaban en lenguas, cuando profetizaban ellos muchas cosas, hablaban misterio y muchas cosas, hermano, se les estaba, ¿sabe lo que pasaba en ellos? Hermano, muchos no entienden. Dios les daba a revelar muchas cosas a esta generación, hermano. A esa generación les daba a revelar muchas cosas por intermedio de las lenguas, y por eso ellos hablaban y decían las maravillas de Dios. Y más Pedro le dice, esto lo que han escuchado ustedes es lo que ha hablado el profeta Joel, ¿cierto? El profeta Joel. Entonces, por eso, hermanos, por esos amigos trinitarios, tienen que entender. Ahora ojalá puedan entender que lo que ustedes siempre se han preguntado, ¿y por qué los apóstoles, según ustedes creen y piensan, por qué los apóstoles desobedecieron? O tal vez los más nuevecitos que están en sus congregaciones, los que no leen las escrituras y se guían por lo que ustedes hablan, ¿ya? Tal vez ellos también se hacen la pregunta y dicen, y bueno, pero si los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, y este varón no nos muestra nadie que se haya bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ¿por qué entonces predican a estos? ¿Por qué hablan de estos varones si según ustedes, según muchos, no todos, según muchos dicen que estos varones desobedecieron a Dios, desobedecieron a Jesús y bautizaron en el nombre de Jesús? No, hermanos, tienen que entender. Esa es la respuesta a la que les quiero darles yo a entender a ustedes, por intermedio de las Escrituras. Ellos, si no bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si que es así, como dice las Escrituras, si no bautizaron en ese nombre es porque no tenían conocimiento todavía. Si no bautizaron en los títulos, mejor dicho, ¿ya? En los pronombres, porque no había llegado el conocimiento a ellos. Más ellos entendieron que Padre, Hijo y Espíritu Santo, si es así, si no fue adulterado, ¿ya? Ellos entendieron, o si fue, amados hermanos, como dicen estos católicos, que ellos adulteraron y que nunca la palabra dijo Espíritu Santo, ni Padre, ni Espíritu, ni Hijo, sino que siempre la palabra dijo en mi nombre, ¿ya? Más ellos también
entendieron cuál era el nombre. ¿Cuál era el nombre? Que por eso la palabra dice que a ellos se bautizaron en el nombre de Jesús, porque dice las Escrituras, hermanos amados, amigos, porque no hay otro nombre. Miren cómo dice las Escrituras, porque no hay otro nombre dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, no dice porque no hay otros títulos, porque no hay otro Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesús. Jesús. En ese nombre, hermanos amados, tenemos que ser bautizados. Bueno, sí, podría hablarle ya después, ahora, si me coloco a hablar ya del bautismo del nombre de Jesús, y ya tendría que hacer un video más largo, o sea, no podría, porque hay tantas cosas hermosas sobre ese nombre hermoso que bautizaron ellos, hay tantas cosas hermosas que uno podría hablarle, pero ellos llegó el conocimiento en Pentecostés, recién ahí les llegó el conocimiento a ellos, y ellos, como tenían el conocimiento, como llegó el Espíritu Santo a ellos, hablaron con autoridad. Por eso Pedro habló con autoridad y se paró y les dijo: varones Galileos, hermanos todos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oír esto. Al oír esto se compungieron todos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos si ya matamos al Cristo? Bueno, eso lo coloco yo. Pero les dijeron: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ¿ya? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esta promesa hermosa, porque esto es para todo el mundo, ¿ya? Para todo aquel que quiera ser salvo, ¿ya? Porque para vosotros es la promesa, para nosotros también. Sí, para nosotros. Amigo trinitario, para ti también. Entiende, por favor. Para ti también. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Tú, amigo trinitario, estás lejos. Tal vez te han predicado mal, te han dicho otras cosas, varones. Tú que estás lejos, mira cómo te hablan las Escrituras. Para los que están lejos, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamase. O sea, ¿es de Pedro de todo esto? No, de Dios. De Dios, no de Pedro. No de Pedro. Bueno, hasta aquí ha sido todo, amados hermanos, amigos trinitarios. Se les quiere mucho, yo les quiero mucho, ¿ya? Si lo hablo esto con amor, discúlpenme si a lo mejor se sintieron, no sé. Pero muchas veces hay que hablar fuerte, hermanos, muchas veces hay que hablar fuerte, para que muchos entiendan. Pedro también habló mucho fuerte, Pablo habló fuerte también a mucha de esa generación, le habló fuerte para que entendieran las Escrituras. Llegó algo hermoso a ellos, hermano, que el Espíritu Santo le abrió el conocimiento en Pentecostés a todos. Ellos entendieron las Escrituras, recién entendieron muchas cosas, y por eso ellos bautizan y bautizaron a todos. Por eso no sale nadie bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque cuando se habló ya sobre esa Escritura en ese día, no tenían conocimiento, no entendían, más dudaban, dice las Escrituras, dudaban. Bueno, hasta que llegó el Espíritu Santo a ellos y comprendieron y entendieron las Escrituras. Mas el que moraba en ellos era el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, amados hermanos, y que les daba, que esto es hermoso, que les daba a revelar todas las cosas, hermanos, todo. Guíense por la palabra de Dios, no escuchen profeta, no escuchen
hombres que están levantándose por ahí. Como dice la Escritura, el que no habla conforme a las Escrituras, mejor no le digáis ni bienvenido, ¿no es cierto? Bueno, muchos lamentablemente no han hecho así, sino que han puesto oído a esta gente, a estos varones, a estas mujeres, y lamentablemente, bueno, siembran y cosechan para mal. Y muchos varones que lamentablemente todavía creen que el Señor le está levantando profetas en estos tiempos. Es muy lamentable, hermanos, es muy lamentable. Ojalá puedan entender que el Señor, cuando Agabo profetizaba, cuando profetizaban en esos tiempos, mis amados hermanos, cuando el Señor profetizaba, y habían en esos tiempos, también hubieron profetas, pero no como eran nuestros hermanos de la antigüedad, que profetizaban a Cristo y profetizaban tantas cosas. Solo que ahora estos profetas que hubieron después, mis amados hermanos, trajeron revelación, muchas cosas hermosas, no son menores que nuestros hermanos antiguos, pero a ellos, mis amados hermanos, se les dio a revelar todo esto. Y por eso la palabra dice el fundamento, entre apóstoles y profetas. ¿Me entiendes? El fundamento. Ya está puesto. Entre apóstoles y profetas. Profetas. Ya, se acabó. Está puesto el fundamento. Ya. Se cimentó, se acabó. Nadie puede construir nada más. Nadie puede venir con una pala y cemento y vamos construyendo encima de esto. No. Se acabó. Entre apóstoles y profetas, piedra principal, Jesucristo. Se acabó. Guíense por la palabra. Guíense por esto hermoso. Nada más. Nada más. Oiga, si yo como les digo siempre, yo he tenido sueños, tantas cosas he tenido, pero no puedo hacer, no, hermano, entiendan, por favor, entiendan. No puedo hacer una doctrina de mi sueño, no puedo estar hablando cosas incoherentes de que, hermano, que sabe que el Señor viene, porque yo escuché, hace ya como 5 años atrás, ya yo creo. Es que no, que viene un terremoto y el Señor no nos va a tocar, hermano. El pastor soñó un terremoto que venía a Chile, pero sabe, no tengan miedo, el Señor no nos va a tocar. No. Dios mío. El Señor no nos va a tocar. Cuando las Escrituras, los profetas antiguos, hermano, arrepentíos, decían los profetas, arrepiéntanse porque viene ira sobre vosotros. La ira de Dios viene sobre vosotros. Así eran los profetas de mi Señor, cuando el Señor hablaba con ira para el pueblo. Dios mío, si entendieran, no van a entender. Sé que no van a entender, porque lamentablemente tienen maestros, tienen guías que no entienden nada. No entienden nada, lamentablemente. Por eso ustedes ven tanta barbaridad, tantas cosas que ven en las redes sociales, que llega a dar vergüenza ajena, hermano. Por eso, ¿a dónde los mando, Señor? ¿A dónde los mando? ¿A dónde los mando? ¿A dónde? Siempre digo eso al Señor. Gracias a Dios tengo partecita donde puedo mandar a muchos hermanos en la fe, que sé que no adulteran ellos la palabra. Le falta cositas así que aprender, pero se puede arreglar todo eso. Pero ¿a dónde los mando? Y le digo al Señor, ¿a dónde? En estos tiempos es como encontrar una aguja en un pajar, hermanos. Partes que no adulteren la palabra, que hablen conforme a ella. Es como buscar una aguja en un pajar. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Luego les voy a hacer otro video, ¿ya?, sobre la gran tribulación. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué realmente habrán malentendido los líderes de aquellos días, de generaciones atrás, pocas generaciones atrás, o sea, hace 100 años atrás, 200 años atrás, habrán malentendido las cosas? ¿Qué dice la palabra sobre
¿Qué habrá querido decir el Señor sobre la gran tribulación? ¿Habrá pasado todo eso? Lo veremos, mis amados hermanos, hablaremos, y esto nos va a servir mucho para entender ese tema ya, para entender la gran tribulación que anunciaba Cristo, Jesús, nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Oren al Señor, ya. No tanta imposición de manos, por favor, entiendan. Vayan toda la oración, hermanos, vayan toda la oración. Y arrodíllense ante el Señor y pídanle al Señor si alguien está enfermo, si necesita de Dios, con humildad, y vayan toda la oración. Somos uno en el Señor, todos tenemos el mismo Espíritu. Vayan toda la oración y pídanle al Señor y pídanle en su voluntad, Mas si no te sana, deleítate en tu debilidad, deleítate, que también es hermoso deleitarse en las debilidades que muchas veces llegan a nuestras vidas, porque lamentablemente somos humanos, ¿no? El Señor nos ha prometido que vamos a ser eternos en este mundo. Envejecemos, enfermamos y vamos al sepulcro, muchos. Lo malo de aquí, hermano, es que muchos mueren sin Cristo. Eso es lo malo, cuando llega la muerte, es lo más terrible. La muerte va a llegar sí o sí a nuestra vida. Muchos la probarán y otros no, dice la Escritura. Cuando llegue el Señor, muchos no probarán la muerte, se irán con el Señor. Y así será también. Pero muchos van a tener que probar la muerte, pero ahí donde abóquense mucho. No tanto en posición de mano, abóquense ahí. Que se arrepientan, que no lleguen personas de afuera, que quieran, no, que a mí yo era la vecina y yo nunca conocí a Cristo y ella me dijo que ustedes hacen imposiciones de mano y yo quiero una imposición de mano. Hermano, ¿sabe lo que necesita esa señora? Ese hombre, ese varón, ese niño, ese joven, necesita aceptar a Cristo. Tal vez con esa debilidad va a vivir toda su vida, o lo que le quede, pero que acepte a Cristo en su vida. Eso es lo más importante. Eso es lo más que debe predicar el hombre. Pero no entenderán, seguirán con lo suyo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, muchas bendiciones. Oren al Señor, y todo lo que hicimos en este día, en este ratito, voy a orar más rato al Señor por los enfermos, y que se haga su voluntad en ellos. Y oren mucho, hermano, oren mucho. Que el Señor les bendiga en el santo y glorioso nombre, en el santo, glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.